Hola, bienvenidos nuevamente aquí a las entrevistas de Tú Mismo. Y hoy, bueno, vamos a hablar de nuestra casa, de nuestro hogar, el lugar donde vivimos, donde pasamos largas horas, más en estos momentos de la historia de la humanidad, donde se nos dice, quédate en casa. Bueno, si nos tenemos que quedar en casa, el lugar es importante. Y tal vez adquiera una importancia, valga la redundancia, mucho más que en otros tiempos. Bueno, tal vez, no sé si el hombre de las cavernas, pero bueno, es una cuestión de ahora de analizarlo. Estamos con Amaya Elías. Hola Amaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Gracias por recibirnos ahí y decirle a los amigos que para hablar de este tema tú eres diseñadora de interiores Ujú. y algo que les voy a comentar que por ahí les suena mucho, tú eres consultora oficial de Maricondo. Exactamente. Entonces, esta nueva figura que se hizo famosa porque nos dejó desde su saber y entender cómo teníamos que poner orden en nuestro hogar, empezando con, bueno, muchas cosas que hay miles de vídeos y el libro, y los libros, etcétera, etcétera. Y tú eres consultor oficial de Marie Kondo. Vamos a hablar Eso de es. eso también. Y hay un pretexto, porque dentro de poco de nada, cuando no sé cuándo veáis este video, pero está el famoso Blue Monday, que es el día más triste del año. ¿Por qué es el día más triste del año, Amaya? Bueno, sobre todo aquí por el tema de la luz, porque está el estrés postvacacional que solemos pasar también en tema de verano, pero en Navidades también solemos tener ese periodo de vacaciones y después siempre nos cuesta bastante volver a la rutina. Y yo creo que este año igual un poquito más, ¿no? Porque estas Navidades no han sido ya las Navidades que solemos tener en otros años y yo creo que esa tristeza de no podernos juntar con toda la familia también nos va a afectar un poquito más al volver un poquito a lo que es la rutina. Ujú. Así que el Blue Monday, que es el día más triste del año, va a ser, bueno, es todos los años el tercer lunes de enero. Y entonces, teniendo en cuenta esta pequeña excusa, vamos a hablar justamente de cómo podemos hacer más acogedora nuestra vivienda. ¿Mm? Y especialmente Exactamente. nos hemos dado cuenta que eh, esta obligación de recomendación y a veces obligación de quedarnos en casa nos da un ejemplo claro de cómo el lugar que vivimos afecta principalmente las emociones, ¿no? Nuestro estado de ánimo. Y, en fin, tú lo has vivido profesionalmente esto, ¿no? Te lo han comentado. Sí, de hecho, eh, yo soy consultora oficial de Maricondo, que todo el mundo se piensa que eso significa que tienes que ser súper ordenada, pero yo soy muy desordenada. Entonces, a mí el tema del orden me ha cambiado un montón la vida. A Mm, mí, yo por eso digo que si me ha funcionado a mí, le puede funcionar a cualquiera, ¿no? claro. Entonces, yo entiendo el orden. Yo cuando estoy fatal, a mí se me nota en casa. Mi casa de repente empieza a estar desordenada. Entonces, sé cómo eso ha afectado ahora que he probado el orden, sé cómo el desorden afecta a mi vida y cuando estoy yo también mal, se nota muchísimo en mi casa. Ujú. Esto justamente va a cuento y era la pregunta que te iba a hacer y te la hago, ¿no? ¿Cómo se explica esa relación que van a la par, ese vínculo del orden externo y el interno en la decoración y con las emociones, ¿no? Ese vínculo, esa relación, ¿cómo la explicarías? Al final yo creo que todo es como un juego de dominó que si tú tiras un dado se caen todos, ¿no? Porque si yo estoy mal, generalmente tiendo a comer mal y generalmente voy a tender a no hacer deporte y no cuidarme, ¿no? Entonces yo creo que todo un poquito va unido. Al final, si yo estoy bien, me voy a cuidar más, voy a mimarme más y voy a tener más tiempo para mí. Entonces, a mí, por lo menos, en mi caso va muy unido y sobre todo se nota mucho en el orden de la casa. Ujú. Bien, pero es un buen ejemplo en otras esferas más filosóficas. Se dice que lo que ocurre y lo que vemos, lo que es o lo que podemos percibir afuera es reflejo de lo que está adentro, ¿no? Uh -huh. Eh, Hay un problema que tenemos aquí en el hemisferio norte en esta época del año que es justamente
la falta de luz, ¿no? Los días son cortos, bueno, ahora están paulatinamente creciendo, porque el día más corto del año ya pasó, pero tenemos muy pocas horas de sol, y ya que estamos hablando de que estamos en casa, ¿cómo nos apañamos? ¿Cómo nos ponemos un poco de parche a esa falta de luz natural en cuanto a iluminación? Para mí una de las partes más importantes es que las horas que tengamos luz natural, aprovecharlas. Esto es, si nos toca teletrabajar, vamos a poner la mesa lo más cerquita de la luz natural y vamos a aprovechar, para empezar, vamos a aprovechar bien esas horas de luz natural y no meternos en una habitación sin luz natural. Y una vez que ya hayamos aprovechado bien, es iluminar bien nuestra casa y hacerla acogedora. Esto es, iluminar las zonas de trabajo, sobre todo, porque generalmente tenemos a iluminar espacios, pero no tenemos que iluminar el espacio en general, no hacer una iluminación global, sino que hacer iluminaciones más puntuales. Iluminar bien las zonas de trabajo y crear diferentes ambientes, porque la luz nos da un plus, que es que sin cambiar ningún mobiliario podemos cambiar totalmente lo que nos transmite ese espacio. Tú no es lo mismo que tengas un salón con iluminación de ambiente con una lamparita lateral o con algo muy puntual y cálido, o que la tengas totalmente encendida, por ejemplo, para hacer deporte, porque se han convertido también en nuestros gimnasios y de todo, ¿no? Entonces, con la iluminación nos da pie a que el mismo espacio, simplemente con la iluminación, cambie un poquito tanto para las necesidades como cómo nos hace sentir ese espacio. Entonces, cuando no tenemos luz natural, pues tenderemos a que esas luces sean acordes a lo que queremos sentir en ese espacio, a lo que queremos, a la actividad que queremos hacer en ese espacio. Porque si queremos relajarnos es un ambiente, una luz, pero si necesitamos trabajar necesitamos buena luz. Bien. Te lo comentaba antes de empezar, aquí hablando frente a los amigos, que el tema de la iluminación antes era muy simple, muy sencillo. Tú ibas a comprar una bombilla y punto. Ahora te vas a una gran superficie y te encuentras una variedad de luminarias que, bueno, te tienes que especializar un poco y tener idea concreta, ¿no? Porque, bueno, dos casos, la luz fría o la luz cálida, por ponerle, y hay más variantes, y el tiempo de encendido, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay ya toda una gama de posibilidades dentro de la iluminación. Entonces, ¿qué nos recomendarías básicamente para tener en cuenta cuando tengamos que decir, bueno, quiero recrear mi casa, ya estamos, y cuando pienso en casa, pienso en un gran espacio como en un mínimo espacio, ¿no? No importa cuántos metros cuadrados tenga de superficie donde vivo, pero tener en cuenta algunos consejos, algunos tips para decir, bueno, tengo bien iluminado este lugar donde estoy viviendo aquí ahora. Se dice que, por ejemplo, 4000K sería el color más parecido al color de la luz del sol, pero es un tono más frío. Cuando hablamos de cálido y frío, por ejemplo, los 3000 tiran más a amarillos y el otro tira más a blancos, entonces se dice que es una luz como más pura. Esos 4000 los utilizaremos si tenemos, por ejemplo, la cocina dividida con el salón. Cuando tenemos un espacio unido todo, o sea, es diferente, pero cuando tenemos espacios divididos, por ejemplo, en la cocina es bueno utilizar los tonos más parecidos a la luz del sol, porque respetan muchísimo más los colores y podemos ver que la carne que estamos cocinando está en buen estado, que todo, ¿no? Que la comida, que el color natural de esa comida, y podemos trabajar muchísimo mejor. O incluso para la zona de trabajo, una luz de 4000K estaría muy bien para una zona de trabajo, donde los colores son más puros y tenemos una iluminación bastante potente. ¿Qué pasa? Que para un hogar 4000 es demasiado frío. Al final nos da sensación, no es tan acogedor. Entonces, para el espacio general de la casa, dormitorios o salón o espacios que son más de relajación, ya yo suelo tirar a unos 3000K, que es un tono mucho más amarillo y mucho más cálido y agradable. Y como he repetido antes, para saber si tú
cocina, si tu salón, si tus estancias están bien iluminadas, lo que tienes que fijarte es el objetivo que tienes en cada estancia. Esto es, si el objetivo de la cocina es cocinar, tienes que tener bien iluminadas la zona de trabajo. La zona de trabajo son las encimeras. No puede venir la luz central desde el medio de la cocina, sino que tienes que iluminar esa zona de trabajo. En el salón, si vas a leer, tienes que iluminar bien el libro, entonces necesitarás un flexo o algo que te ayude. Entonces, no, para saber si tu casa está bien iluminada, primero tienes que saber cuáles son los objetivos en cada espacio que tienes y que ese objetivo se cumpla gracias a la iluminación. No has nombrado, por ejemplo, el baño. ¿El baño tiene que estar muy iluminado o con calma? Ese es uno de los espacios que a mí más me molesta que tengan, porque no sé por qué tenemos la sensación de que los baños tienen que ser unos espacios fríos y con baldosas blancas y sin vida y que no son parte de la decoración. Y a lo contrario, son parte de la decoración y parte muy importante. No hay nada que me fastidie más a mí personalmente que despertarme por la mañana y que una luz me deje medio ciega y que no vea nada durante unos segundos porque de repente he hecho un cambio de luz muy brusco. A mí lo que me gusta es que en el baño se pueda convertir en nuestro spa y que tengamos luces indirectas detrás del espejo, debajo del mueble, que nos permita encender una luz mucho más agradable y cálida y que nos permita adaptarnos a esa luz del día paulatinamente. Que al final, si fuera naturalmente, si nos despertáramos con el sol, no sale el sol de repente, sino que va poquito a poco, ¿no? Y ese proceso yo creo que también lo tenemos que intentar hacer en casa, que no sea de repente que enciendas una luz súper potente, sino que sea un proceso paulatino. Bien. Hay, digamos, ¿qué consejo le darías a alguien que nunca ha puesto no tiene el sentido del orden? En casa dices, bueno, tenemos que empezar por aquí. ¿Por dónde se empieza a ordenar nuestra casa? Pues ni por la ropa ni por nada, porque luego empezaríamos por la ropa. Pero si quieres poner tu casa en orden, mi proceso empezaría por pensar por qué quieres ponerlo en orden y cómo quieres que sea tu vida cuando lo pongas en orden. Tienes que tener una meta, un objetivo, porque si no, lo que hacemos es pasar un sábado ordenando más o menos y quitando algo del armario y tal, pero si no tienes un objetivo, algo en la que quieres alcanzar, es muy complicado que el orden se mantenga. Yo mantengo el orden porque sé que cuando está mi casa desordenada yo también estoy peor. Yo quiero estar feliz, yo quiero vivir a gusto en mi casa, yo quiero comer bien, comer bien me ayuda a hacer deporte, me ayuda a hacer un montón de cosas, ¿no? El orden, porque cuando cada cosa tiene su sitio es mucho más fácil utilizarlo y además puedes utilizarlo como herramienta para conseguir tus hábitos o las cosas que quieres alcanzar. Por ejemplo, si quieres hacer deporte, puedes ponerle un armario en la entrada a la mochila de deporte para que lo único que tengas que hacer es cogerlo y largarte, ¿no? Y que no tengas excusas para decirte que, pues no tengo las zapatillas o no encuentro tal. Entonces, esto de por dónde ponemos orden, primero es una cuestión de tener claro objetivos. Esto es lo que acabas de decir. Perfecto. Supongamos que el objetivo sean varios objetivos. ¿Por qué? Espera, un segundo. Perdón. Que vale, también tener animales en casa crea felicidad, pero a veces se molestan. No pasa nada. Decíamos, acabas de decir que el tema del orden depende de objetivos, pero pongamos, es una familia, y la familia como sí, en sí, puede tener varios objetivos, es decir, está la vida de papá, la vida de mamá y de los hijos. Eventualmente si hay abuelos y demás, pero evidentemente no coinciden, sino que confluyen. Teniendo en cuenta un esquema básico de familia, que puede ser de cualquier tipo, pero varios integrantes que viven en casa, ¿hay algún denominador común en cuanto a la prioridad del orden?
Es que el orden, como lo entiendo yo, es algo, o sea, el proceso del orden es algo muy personal. Entonces, no me parece algo de hacer en familia. Cada uno tiene que hacer su proceso de orden. De hecho, en el proceso de Marie Kondo nunca se hace el proceso a una familia, siempre se hace a un participante de la familia. Y si quiere, luego esa persona puede ayudar en el proceso a las otras, pero no es algo familiar, sino que es algo personal. Porque el proceso del orden, al final, cuando tú analizas todas tus pertenencias, te haces también un proceso de autoconocimiento, te das cuenta de cómo haces las cosas, de cómo compras también, de cómo eres tú, por cómo has comprado o cómo querrías ser. Yo creo que no es solo un proceso de limpieza, yo lo veo también como un proceso de autoconocimiento. Entonces me parece algo muy personal. Y ya que hablas de autoconocimiento, hay elementos de, digamos, artículos sentimentales que uno guarda por distintos motivos. Algunos lo ponen en una cajita y está ahí arrinconada casi en el olvido. Y creo que tú dices, se puede encontrar un lugar especial que destaque para que nos recuerde y evoque aquello que en algún momento sentimos. Es que la diferencia entre casa y hogar es que es tu templo, es que te sientes identificada, es que cuando llegas a casa, de repente cuando abres la puerta de la entrada, todo sobre todo ahora que vivimos en la época de pandemia, que todo parece que si estornudas está mal, ¿no? Que cuando llegas desde la calle y hay un efecto de un poco de miedo, de incertidumbre constante, entonces cuando llegas a casa te tienes que relajar y para eso necesitas que tengas un hogar. Y la diferencia entre hogar y casa es esa. La diferencia entre que parezca una casa piloto muy bonita, pero una casa piloto a hogar, es que tú cuando entres tengas recuerdos, cosas que te generen felicidad, que veas fotos familiares o que tengas un recuerdo de un viaje, cosas que te evoquen esos recuerdos, esa felicidad y que te hagan sentir tu casa como tu templo, como tuyo, como más cercano. No algo de paredes blancas. Sí, igual es de revista muy bonito, pero que no te representa. Tiene que ser algo que te represente. Y para eso yo creo que los recuerdos son muy importantes. Y hay que destacarlos en un lugar visible. Eso es. Desde la entrada empezaría yo. Desde la entrada, ahí. Que haya algo que te diga, ¿no? Has entrado como dices tú, a tu templo, ¿no? Vamos a hablar de colores. Todo un tema, todo un tema. Sí, realmente. Para gustos colores, se dicen, ¿no? Y para personalidades. Y Porque no a personalidades. todos nos afectan Bien, igual cada color. Claro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué recomiendas? Tenemos que conocer muy bien, o sea, yo nunca elegiría un color por modas, elegiría un color por cómo ese color me va a hacer sentir. A la clave que hemos dicho desde el principio, autoconocimiento, porque no vas a escoger los colores de los cojines de tu salón sin saber cómo te quieres sentir en ese salón. Entonces, primero tienes que saber qué objetivo quieres conseguir, cómo eres tú y en base a eso elegir. No hay una clave exacta, no hay una directriz exacta, sino que yo creo que es un proceso de autoconocimiento. A mí me da mucha rabia el hecho de cuando me viene alguien al estudio y me dice yo quiero la casa estilo nórdico o estilo tal, con estos colores o con los otros, sin haber pensado en nada. Porque si para comprarnos una cafetera, le preguntamos a uno, Dolce Gusto, tal, ¿qué cafetera utilizas? O para comprarnos los móviles, que le damos muchísima importancia y buscamos un montón y en Amazon investigamos, ¿por qué para escoger los cojines vemos cuál es la tendencia y escogemos solo con eso, ¿no? Yo creo que tiene que haber una investigación previa, un trabajo previo en la decoración de nuestra casa. Que no puede ser algo que te diga el decorador, esto está de moda, ahora está terracota y ahora todo es terracota y luego verde y luego no sé qué. No puede ser así, porque igual el color que pongas te va a afectar de una forma que tú no quieres en ese espacio. Vale, porque, pero en general, disculpa que te interrumpa, pero digamos que hay colores más intensos, más suaves,
eh, que provocan cierto estado de ánimo. En términos generales, ¿qué Vale, dirías qué color en cada ambiente? vale. Se dice, por ejemplo, que en las habitaciones los tonos neutros o azules nos dan mucha serenidad y vienen muy bien para el descanso y para dormir. Los tonos muy neutros. Por ejemplo, hay también en los tonos azules y rojos un esto porque hay que tener mucho cuidado en la cocina dependiendo de lo que queramos conseguir, porque el rojo nos da hambre y el azul nos quita el hambre. Entonces, dependiendo de lo que queramos conseguir en la cocina, también podemos jugar con los colores para que nos evoquen esas sensaciones. Mm, bien, pero por ejemplo la cocina, a mí desde el punto de vista, te doy un ejemplo, a mí me gusta mucho cómo combinan tres colores, que son el blanco, el gris y el rojo. ¿Qué dirías? Que si tú pones mucho rojo en la cocina, cada vez que entres a la cocina vas a tener, o sea, el rojo siempre es muy dinámico, que dinámico estaría bien en la cocina, pero también genera hambre. Si te das cuenta, las cadenas grandes como McDonald's, Burger King y Telepizza, por ejemplo, todos utilizan el rojo para que nos genere esa atracción, pero también ese estado de hambre. Entonces, el color rojo es un poquito peligroso para la cocina. Ajá, bien. ¿Y Bueno, para qué? dependiendo de tus objetivos, que igual eres alguien que quiere engordar o que quiere comer más o que le cuesta igual a los niños también cuando les cuesta comer y tal, igual los platos, que no solo es el color de la estancia, sino en los platos también podemos jugar consiguiendo esos objetivos que queramos alcanzar. Ujú. Mira, me das pie para algo que no tenía pensado, pero voy a aprovechar. Tú te has formado digamos, la idea, con el concepto, la filosofía de educación Montessori. Y justamente Montessori es un sistema pedagógico, ¿no? Ujú. Y, y creo que justamente el tema de la casa, los niños y los adultos que conviven, hay una relación, más allá del cariño, del afecto y el hecho de la familia en sí, de la pedagogía, ¿no? De enseñar y de conducir, de mostrar, de modelar, para que los pequeños que van creciendo ahí vayan tomando mejores herramientas en la vida y tengan recursos y, bueno, todo eso que sabemos. ¿Cómo haces tú, cómo casas esa pedagogía Montessori en tu trabajo como diseñadora de interiores? Pues al final intento crear un espacio donde los niños se sientan parte de la casa, que aprendan desde pequeños. Hay que entender muy bien en la pedagogía de Montessori que la base es la observación, saber en qué etapa están los niños, porque hasta la etapa de 2, 3 años no podemos intentar inculcar algo a los niños porque todavía no han entrado en la fase consciente. Entonces, hasta entrar en esa fase o sea, no podemos conseguir que entiendan lo que les estamos explicando. Una vez pero que están en la fase consciente, lo que sí que podemos hacer es que entiendan las labores domésticas como una rutina y que tomen parte, porque al final muchas veces creemos que quitándoles de ese tipo de cosas, a veces lo hacemos también para que vayamos más rápido nosotros Ujú. y se nos hace más cómodo, pero haciéndoles parte, les damos confianza y se sienten más capaces y se sienten parte de la familia. Entonces, para mí es súper importante crear la casa adaptada a su altura, diseñando como si estuviéramos de rodillas para que ellos se sientan capaces de poner la mesa porque los platos están a su altura o de coger una escoba e intentar pasar porque ellos van a intentar constantemente imitarnos y en esa imitación, si les frenamos, les estamos diciendo tú no eres capaz. Y en la casa adaptada a Montessori, adaptada a su altura, la idea es que la base es la confianza, que ellos se sientan capaces de ser parte y tomar parte activa en tanto en las labores como en el hogar. Ujú. Bien, esto es importante. La clave, la palabra confianza, es decir, creas un ambiente donde el niño es reconocido
que tiene la capacidad para estar en un espacio de ese tipo y que evidentemente luego ese ambiente cambiará en distintos aspectos, más allá de la casa, que será su lugar de trabajo, será su propia casa el día de mañana, y todo esto creando un círculo de confianza, ¿no? Es importante. Eso es, Es eso es. bien. Dijimos, en algún momento de la vida nosotros nos damos caprichos, ¿no? Es muy... No, nos compensamos, nos autosatisfacemos de alguna Y es manera. importante, no sé. Es importante, es una clave. Yo digo, incluso en el día a día, ¿no? Hay un momento en el día que te tienes que recompensar porque has hecho algo bien, seguramente lo has hecho bien. Entonces, simplemente por ese ejemplo, una pequeña recompensa, un caprichito, que no tiene que ser absolutamente costoso ni nada, nada. Hay detalles, ¿no? Cada uno puede pensar creativamente. Yo, por ejemplo, digo, bueno, algo de comida que realmente sé que es sano y que me viene bien en un momento determinado, un bocadito, punto, ya está, ¿no? O hago un paréntesis para decir, bueno, en este momento me gustaría ver una fotografía de años atrás en un viaje, por ejemplo, y solamente por verla me da una sensación. Son caprichitos, pero que no son caprichos, realmente es buscar el equilibrio, ¿no? Volver al eje, como decimos. En una casa, ¿cómo podemos darnos ese capricho? Porque la casa está bien, nosotros interactuamos, somos nosotros, ella es nuestra segunda piel, pero ¿cómo le podemos dar su capricho para que retorne hacia nosotros? Por ejemplo, se me ocurren varios caprichos. Una parte es también es que yo siempre entiendo el guardado como cuidado también, porque yo cuando guardo bien las cosas, cuido bien las cosas. Entonces, por una parte, cuidar, limpiar la casa, siempre, por ejemplo, los japoneses, ¿no? El limpiar el templo lo hacen como si fuera casi un ritual. Es un Entonces, ritual, es un limpiar, ritual. eso es, limpiar y cuidar la casa. Pero una de las cosas súper importantes y que siempre se nos olvidan, por ejemplo, y a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando me quiero hacer un caprichito, gastarme en eso, suelen ser vajilla. Porque ahora en Navidades le hemos sacado la mejor vajilla a los familiares y luego la volvemos a guardar y nosotros comemos en platos que están medio rotos o un plato que ya está. Y para mí, parte del mimarme también viene que ese caprichito que quiera comer y esto, presentarlo en un plato bonito y como cuando se lo voy a, porque cuando se lo voy a dar a un familiar se lo pongo totalmente bien presentado e intento, ¿no? Que luzca y que quede bonito, porque así es que sabe como muchísimo mejor, ¿no? Como más rico. Pues yo intento hacer lo mismo, pero para mí. Intento servir y utilizar platos bonitos y cuando tengo algo así siempre intento coger con un cuenco o un platito especial para luego darme pues ese caprichito y servirlo bonito. Ya que, bueno, eres consultora oficial de Marie Kondo, la has conocido, has estado con ella. Para quien no la conozca, ¿qué le dirías acerca de esta mujer? Pues transmite muchísima calma. Es verdad que estuvimos con ella, pero muy lejanamente. O sea, al final es una estrella hoy en día. En el curso también aparecía, saludaba, pero se iba. Pero es verdad que su forma de hablar transmite muchísima calma. Y a mí me ha resonado mucho su proceso y no solo por el orden, sino por cómo está pensado. Por ejemplo, hay un montón de gente que se ríe por el tema de que tengas que decir adiós antes de decirle, o sea, gracias antes de decirle adiós a una camiseta o algo cuando estás haciendo el proceso. Y yo he aprendido que diciéndole adiós a cosas tan pequeñas como una camiseta, pero adiós porque he aprendido algo, porque lo que me ha transmitido, porque he pasado buenos momentos con esa camiseta, que cuando tengo que decirle adiós a algo mucho más complicado como un artículo sentimental o
o algo en mi vida tengo que dejar atrás, que es más complicado decir gracias, y he aprendido a decir gracias también. Y eso me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? Que decir gracias antes de adiós a algo y poder seguir adelante porque, bueno, todo tiene ese lado, ¿no? Como todo se puede agradecer, aunque igual esta pandemia también igual le tenemos que decir gracias y adiós por algo, ¿no? Entonces, bueno, me parece las cosas cómo están, no solo el orden, sino el proceso cómo es de autoconocimiento, el poder que te da el orden a decidir, porque yo lo veo como un superpoder, porque es como si yo soy consciente de lo que tengo, voy a decidir lo que compro yo y lo que tengo yo, o sea, las decisiones son mías. Entonces es como un superpoder que adquieres y para mí es súper importante. A mí me ha servido de mucho. Bien. También hay una palabrita muy técnica que se utiliza en tu campo, que es una casa funcional. ¿Qué es una casa funcional? Porque para el 99% de los mortales, esto de que una casa sea funcional depende de muchas cosas. Cada uno puede entenderlo de la manera que se le puede ocurrir lógicamente. Entonces, ¿tú cómo le explicas a una persona, mira, para que entiendas, esto es una casa funcional? Pues estoy un poquito en contra de esa palabra, te lo voy a decir Qué de verdad, bien. porque generalmente el 90% de la gente que entra en mi estudio de interiorismo me suele decir, quiero una casa funcional y estilo nórdico, ¿no? Es como que lo que todos queremos. Y yo les digo que la casa, o sea, nunca van a conseguir una casa funcional sin saber primero cómo quieren vivir. Porque primero tienes que saber cómo quieres vivir para saber cómo tiene que ser tu casa. Y dos, la casa es funcional siempre y cuando lo conviertas en herramienta para conseguir tus objetivos. Si no, nunca va a ser funcional. Bien. Entonces, digamos que no hay un concepto de funcionalidad en la casa, sino depende de quién va a vivir en esa casa o quién vive en esa casa. Exacto, exacto. Bien, bien. Porque, por ejemplo, a mí me encantan las islas, pero si tú comes en la oficina y simplemente cenas o te traes el tupper de casa de tu madre para cenar o cenas una ensalada, no te voy a poner una pedazo de isla y una cocina enorme. Entonces, porque para ti no es funcional porque tú apenas igual cocinas. En cambio, para mí la cocina es una de las partes más importantes. Entonces, no hay un concepto de casa ideal. Nunca lo hay. Hay un concepto de vida, en base a eso se tiene que diseñar la casa. Sí, ahora me viene a la mente, si acá estuviera la abuela, diría, el corazón de la casa de antes, de nuestras casas, justamente, era la cocina, lo que tú has dicho. Aquí también en el País Vasco no había sala en los caseríos, entonces yo también he aprendido a reunirme en la cocina y para mí igual también por eso es tan importante. Sí, 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 sí. Era un poco donde El había el centro de fuego, reunión. era todo una simbología más allá, donde se comía, donde se compartían momentos, se vivían, se trataban los temas del día, los problemas, los desafíos, los proyectos, donde se comentaban a corazón abierto qué le pasaba a cada integrante de la familia con sus más y con sus menos, ¿no? Con lo bueno. No queremos decir con esto que todo lo pasado ha sido mejor, no. Queremos decir que cada época ha tenido una, digamos, característica especial y que ahora, bueno, ha cambiado y cada uno va desarrollándose en la medida de lo posible como quiera. Bueno, esa es la invitación. A ver cómo disponemos de nuestra casa. Amaya, no sé, ¿alguna otra cosita que nos quieras comentar para que no hemos hablado nada el día más triste del año? Hemos hablado de la casa, de nuestro hogar, de la diferencia, ¿no? Entre casa y hogar. Es que yo creo que podemos, o sea, al final yo la casa, como te he dicho antes, la utilizo como una herramienta que me ayuda a conseguir mis objetivos y que me ayuda a ser más feliz y tener los olores, diseñar los 5 sentidos, la iluminación, tener recuerdos y cosas que me generen felicidad, todo eso hace que mi casa
sea la herramienta para que yo cada día esté más feliz. Entonces, para que ese día no sea tan triste, para mí no es solo ese día, sino que para que diariamente, sobre todo en el momento en el que estamos, tengamos el ánimo arriba y podamos hacerlo un poquito que cada día, ¿no?, sea fácil, pues yo creo que la casa podríamos utilizarlo como una herramienta para llegar a esa, Bien. que sea como, que realmente lo que diseñemos sea para que nuestro interior también sea tan bonito como lo de fuera, ¿no? Al final un poco esa... O descubramos que adentro tenemos tantas cosas que podemos sacar y reflejar como si fuera en un espejo lo que está afuera, y eso a su vez regresa y es una retroalimentación continua. Hacer más Eso es. felices o descubrir que la felicidad está mucho más cerca de lo que pensamos. Bueno, Maya, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias. Igualmente. Y aquí tenemos tus datos, lo vamos a poner, lo tenemos en la descripción del vídeo. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a los amigos que nos están viendo ahí, como siempre, muchas gracias por vuestra compañía. Esperemos que esto ha sido del interés. Yo he aprendido cosas, he descubierto y me voy a poner a investigar otras. Y bueno, la promesa de encontrarnos en una próxima entrevista aquí, en Tú Mismo. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.